Video número 4, que será el último de la serie para concluir nuestro semestre en la materia de filosofía. Y estamos aquí para abordar el bloque número 4, cuyo título es ¿Adviertes la condición humana derivada de la filosofía posmoderna? Aquí estamos considerando al hombre posmoderno. Nosotros, nuestra manera de ver, nuestra mentalidad, nuestra cosmovisión. Tenemos que referirnos rápidamente a lo anterior, es decir, a lo que fue la modernidad. Y cuando hablamos de modernidad, solo para recordar, porque aquí tenemos que aceptar que no pudimos ver ampliamente el bloque 3 como hubiera yo deseado, pero ya veíamos desde el Renacimiento cómo el hombre comenzaba a ser protagonista de la historia, cómo el hombre comenzaba a volverse a entender, cómo el hombre iba poco a poco desligándose de la religión para confiar en sus propias capacidades. Pero después del Renacimiento, que fue esta antesala, vino la época de la Ilustración, la época en Francia de los enciclopedistas, de Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, de Diderot, toda esta serie de personajes, filósofos, eruditos franceses que querían tener una enciclopedia de todo el conocimiento, del conocimiento universal. Esta época en el siglo XVIII en Francia, en donde también se dio por lo mismo la Revolución Francesa. Aquí, en esta época, se va a ponderar, se va a poner de relieve la razón humana. Llega a un paroxismo, llega a un nivel el más alto. Para los grandes filósofos de la Ilustración, para los enciclopedistas, la razón humana iba a ser el instrumento fuerte, el instrumento clave para entender el universo. Aquí ya estamos hablando pues de prácticamente una superación de la presencia de la Iglesia Católica. Ahora era la razón, incluso se da un movimiento entre el pueblo de ir a las iglesias y tirar los santos y decir ahora es la diosa razón, ahora es la razón humana. Esta reflexión filosófica va a tener repercusión en la sociedad. Ahora se iba a ir contra el absolutismo de los reyes. Ya no era el rey considerado como alguien puesto por Dios. Ya no era el absolutismo. La razón humana y la filosofía francesa de la Ilustración va contra el rey, va contra la monarquía, va contra el absolutismo. Ahora el hombre es el dueño de su historia. El hombre es el que va construyendo la historia. Y la razón humana es la herramienta con la cual va a hacerlo. Nosotros vemos después en el siglo XIX cómo todo este movimiento racional del hombre, este exacerbamiento de la razón, va a llevar también su desarrollo en la ciencia. Un desarrollo acelerado. Va a venir la revolución industrial en el siglo XIX. Es un impulso muy importante a la ciencia, es un impulso muy importante en muchas ramas. En muchas ramas nosotros pensamos en Inglaterra, ¿verdad? Las grandes fábricas, las máquinas de vapor, etcétera, etcétera, y también en la biología, etcétera. Pero también hay un desarrollo en la filosofía, sobre todo en Alemania, con Immanuel Kant, con Friedrich Hegel, Schopenhauer, Marx. También a nivel filosófico hay un gran movimiento. Entonces, ciertamente, la apuesta a la razón
va a tener como resultado toda esta serie de impulsos en la sociedad, en diversos ámbitos. El hombre, pues, se siente adulto. El hombre ya se siente sin el peso de la iglesia. El hombre ya cree que su gran capacidad racional va a llevar al mundo, va a llevar al hombre a la felicidad. La razón es la que nos va a llevar a transformar este mundo, decían ellos en este tiempo, siglo XIX. Va a llevar a transformar el mundo a un lugar en el cual vamos a ser todos felices. Le apostamos a la razón y las cosas van a ser diferentes ya sin el peso de la iglesia, de Dios, de la idea de Dios. Todo eso lo hemos superado. Y entonces tenemos que reconocer que la razón, es cierto, la razón trajo una suerte de luz para el ser humano, pero también debemos confesar y aceptar que con esta razón, con el ejercicio de esta razón, vinieron las grandes catástrofes de la humanidad y también las grandes amenazas contra la humanidad. ¿Cómo puede ser eso? Aparecieron la miseria y la explotación a causa del desarrollo del capitalismo, de las grandes fábricas que explotaban a los niños, que explotaban a la gente, que crearon una serie de sociedades miserables. Vinieron la Primera Guerra Mundial con millones de muertos, con mejores armas de aniquilamiento. Vinieron la contaminación, vino el colonialismo, el deseo de ir a otras tierras por las materias primas, de controlar las políticas. Vinieron los totalitarismos de Hitler, de Stalin, una serie de hecatombes humanas terribles. Esta es justamente la razón humana que nos iba a salvar. A esto le apostó el ser humano, alejándose de Dios, alejándose de otras alternativas. Era la razón humana la que los iba a salvar. ¿Y ahora en qué se había transformado todo esto? La razón humana no fue suficiente para garantizar la paz mundial. Aparece entonces la filosofía posmoderna criticando fuertemente a esta filosofía modernista, esta filosofía de la modernidad que ponía en el centro a la razón humana. Fue un fracaso, fue un fracaso. Y entonces surgen los filósofos del posmodernismo, los filósofos que dicen: tenemos que buscar otras alternativas. No podemos apoyarnos ni en Dios, no podemos apoyarnos ni en la razón humana. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro fundamento? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro apoyo? ¿En qué debemos apoyarnos si estamos negando ambas cosas? ¿Cuál va a ser nuestro fundamento? Esa es la gran pregunta de los filósofos posmodernos. Uno de ellos ya lo vimos de paso y lo veremos así, otra gotita de él, Nietzsche. Nietzsche, que ya habíamos dicho, proclama la muerte de Dios. Dios ha muerto. Entonces, el hombre, dice Nietzsche, el hombre tiene que inventarse, tiene que ser creativo y tiene que buscar su propio fundamento, no el que le dieron la tradición o la razón, sino el hombre tiene que buscar lo mejor que él pueda encontrar para sí mismo. Esa es la propuesta en general de Nietzsche cuando proclama que Dios ha muerto. Heidegger, por su parte, dirá: el hombre es un ser para la muerte. Tenemos que reconocer, dice Heidegger, que desde que nacemos estamos muriendo. Somos seres para la muerte. Eso es seguro. Vamos, algunos dirían, vamos hacia la nada, hacia el aniquilamiento. ¿Y por qué temer a ese aniquilamiento, a esa nada, si ya venimos de la nada? Antes no éramos. Estábamos en la nada y vamos hacia la nada.
entonces somos seres para la muerte, dirá Heidegger. Va a añadir Heidegger, ese lapso de tiempo, ese breve lapso de tiempo en que estamos en esta tierra, es nuestra responsabilidad darle un sentido. Mientras ahora estamos brevemente aquí en esta tierra, tenemos que darle un sentido a nuestra vida. Es tan poco, tan breve el tiempo, dirá Heidegger, que es nuestra responsabilidad encontrarle un sentido. Y entonces Heidegger va a hablar de la existencia auténtica y de la existencia inauténtica. Vivir auténticamente es reconocer esta cortedad, esta brevedad de nuestra vida, y es darle valor. Vivir de manera inauténtica es olvidar eso. Pensar que va a haber un día de mañana y que ni siquiera pensar que tendremos un fin. No, eso es vivir inauténticamente. Con esto concluimos bajo el esquema de educación a distancia nuestro programa de filosofía, cierto, con algunas limitaciones a causa del momento histórico que vivimos. Los felicito por su esfuerzo en medio de la incertidumbre. La historia nos exige hoy ser mejores seres humanos, valorando lo más preciado que tenemos, la vida. Los jefes de grupo les harán saber las últimas instrucciones para cerrar el semestre. En caso de dudas, díganselas a ellos para que a su vez me las hagan saber. Cuídense y quédense en casa.